Sintonía... ¿Le suena? Es la sintonía del Centinela del Misterio. Antes me enfadaba yo si no la ponían, ahora te enfadas tú, te indignas. Hombre, es que es de alguna manera la careta sonora de este programa, que identifica este programa. Este programa que es el Centinela del Misterio con Carlos Bustos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Hoy encantado de volver. Nos vas a hablar sobre los misterios de la capital de España, ¿no? Te voy a hablar de unos misterios, pero es un 1% de lo que podemos contar. Te aseguro unas tardes de lunes aquí en Intereconomía Televisión bastante apasionantes, porque lo vamos a ir haciendo por entregas, porque no tenemos tiempo. Puede haber más de 200 no me digas. Casos misteriosos en Madrid, vórtices de poder en toda la Comunidad de Madrid, lugares encantados en toda la Comunidad de Madrid, más de 200, fácil. Con lo cual, fíjate, si disponemos... Hoy vamos a hablar de ¿cuántos? Pues de los que nos dé tiempo, hasta que el tiempo nos vaya, 3, 4, 5, fíjate, 3, 4, 5 por lunes, imagínate, al final conoceremos todos esos lugares misteriosos de la capital del reino. Muchos de ellos calculo que los habrás visitado tú. Sí, algunos sí, pero algunos hace muchísimos años, ¿eh? Bueno, antes de empezar con el programa propiamente dicho, con esta sesión del Centinela del Misterio, dedicada a los misterios de Madrid, de su capital y de su comunidad autónoma, quiero que sepas que viene gente aquí a Intereconomía preguntando, le gusta mucho felicitarnos por esta sesión dentro de la redacción abierta, esta sesión que se llama el Centinela del Misterio, que dirige Carlos Bustos, y a preguntarnos por el Centinela del Misterio en la radio, que dónde se te puede escuchar, que dónde pueden acceder a tus programas de radio, que son mucho más extensos. ¿Cómo me hincho? Que me digas eso. Pues es la verdad. Entonces quiero que aproveches para mucho. que les expliques a la gente que quiera oírte dónde puede hacerlo. Tenemos una web que es metropolitanradio.es, metropolitanradio.es. Y ahí están todos los programas, hay más de 70 centinelas ya grabados y ahí están todos, los puede escuchar perfectamente. No obstante, hay una plataforma de podcast que se llama iVoox, que directamente entran e incluso sin registrarse. Yo recomiendo que se registren, porque una vez que te has registrado, cada vez que haya un centinela nuevo, salta y te avisa. Entonces, pero aún sin registrarse, ellos entran, ponen el Centinela del Misterio y sale toda la ristra de los podcasts para la gente que sea, para los legos en la materia, no son otra cosa que programas radiofónicos almacenados en una suerte de discoteca digital gigantesca. Eso es iVoox, esta plataforma es la que almacena todos estos programas. Y luego, si me lo permites, en directo todos los sábados a partir de las 12 de la noche en Radio Enlace, en el 107.5. En Radio Enlace es justo la misma emisora donde empezó Iker Jiménez hace muchísimos años. Radio Enlace 107.5 en Madrid. En Madrid. Esto es solo para Madrid. Eso te iba a decir. Si alguien nos está viendo desde fuera de Madrid, que sepa que tiene la opción del podcast en ivox.com y de la página web del Centinela del Misterio. Metropolitanradio.es, ahí es lo más fácil, porque tecleas esa web y salen absolutamente todos los Algunos de los programas los tienes, en fin, las felicitaciones que te han llegado vía digital se cuentan por miles. Tenemos un programa que es el dedicado al 11S. Tiene aproximadamente, no llega a 2 años ese programa, que tiene más de 2.800 felicitaciones. En iVoox tienes la posibilidad de marcar un corazoncito. 2.800, récord absoluto de todo iVoox y de todos los programas. Pero luego el de sectas le tenemos en 2.000 y pico. El de Amityville, una burrada también. O sea, ahí tenemos el récord. Vamos, ahí sí es que no me cuesta ningún trabajo decirlo. Mientras alguna vez te corrijo diciendo, no, Iker tiene programas y muchos, la mayoría, tienen más audiencia que el Centinela. Ahí sí que en ni Iker ni nadie. En cuestión de me gustas, en cuestión de los famosos el Centinela likes, del Misterio es el líder. Absoluto. Y ahí lo pueden comprobar. Eso sí que no es... Bueno, pues ya saben ustedes cómo pueden escuchar a Carlos Bustos y al resto de su equipo en la radio. Esto es la televisión y empezamos el Centinela del Misterio en la televisión. Los misterios de Madrid, de la capital de España. ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece por el Palacio de Linares? Te iba a decir que es quizá el icono de los misterios en Madrid. Es probablemente la farsa mayor de todos. Probablemente la farsa mayor de todos. Para mí da muchísimo más terror el Museo de Arte Reina Sofía, lo que había ahí antes. Pero vamos por el principio. Venga. Es un palacio que data de 1877. Vivieron los marqueses de Linares. Parece ser que hubo un incesto
y una niña que nació supuestamente de ese incesto, que no lo sabían. El marqués hijo de Linares con esta chica no sabía que eran hermanos, lo descubrieron después por una carta que deja marqués padre. Estamos hablando de los marqueses de Linares. Ellos tienen una relación y nace una niña. Dicen que no, hay gente que dice no hubo tal nacimiento, no hubo tal. Bueno, vamos a ver, solo tenemos que asomarnos por la valla del Palacio de Linares para darnos cuenta que hay una casa de muñecas construida, que yo sepa, un marqués no construye en su jardín una casa de muñecas si no es porque espera como mínimo una niña, ¿vale? La famosa niña Raimunda o Raimundita. El Palacio de Linares, para que se hagan una idea, hoy en día se llama la Casa de América. Es el Palacio de América y está Plaza de Cibeles, lo franquea el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente sacamos la diagonal enfrente, está Banco de España y a su derecha, cruzando, está el cuartel general del Ejército, lo que era Capitanía General, creo recordar. Yo siempre lo he conocido como el capitán general, o sea, el cuartel general del Ejército. Ahí está el Palacio de Linares y actualmente, como bien dices, es la Casa de América, que se comenzó a remodelar aproximadamente en el año 89-90, precisamente para eso. Como teníamos la Expo y las Olimpiadas, pues qué mejor, porque es precioso. Yo he estado allí, yo he pasado una noche entera allí. ¿Has pasado una noche? Sí, antes de la remodelación, en el año 90. Me colé allí con un machote, con gente de Radio Nacional de España. Ahí estaba gente como el Gran Vázquez, grabando psicofonías, y bueno, pues a lo loco, a ver qué pasaba. Y sinceramente, pues yo en el año 90, si no recuerdo mal, debía tener 22 años. Con lo cual, te aseguro que iba sin miedo y bajo ninguna sugestión. Y ahora te cuento lo que allí pasó esa noche. Exactamente, porque dices que es toda una gigantesca mentira. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Pero es que no queda bien que yo diga esto. Es que luego me llevo collejas en mis foros y de los admiradores. Yo creo que esto, todo lo contrario. Yo creo que esto te da credibilidad. ¿Sí? Porque no se trata de un fan del misterio que se lo crea todo y que... No. Él es escéptico. Es estético y lo está demostrando, por ejemplo, en este caso del Palacio de Linares, que mucha gente piensa que se trata de, efectivamente, que fue de una grabación auténtica y que allí pasaron una serie de cosas. Bueno, pues, ¿tu opinión, Carlos? Es que... Bueno, pues allí Raimundita, para mí existió esa niña. Probablemente también fue real la historia del incesto, con lo cual hasta ahí vamos bien, ¿vale? Que la tuvieran escondida porque se corrían voces de que probablemente fuera de incesto. Tengo serias dudas, porque insisto, hay que asomarse por la valla y ver la casa de muñecas construida, que es una auténtica preciosidad. Se habla de que, debido a esa vergüenza en esa época, pues que se la enterró en las caballerizas. Se habla de que está emparedada en su propia casita de muñecas. Incluso, que esto ya es rizar el rizo, dicen que se encontró una especie de caja donde se encontraron unos huesos que parece ser que eran de un bebé. Una especie de caja como de plomo, una especie de caja de caudales, no sabría decirte, en un ataúd pequeñito, no, desde luego. Que cuando se hicieron las obras de remodelación se encontró eso. A ver, nadie ha sacado una foto donde se vea esa caja. ¿Tú te crees que si eso fuera verdad no hubiera estado en todas las televisiones y en todos los sitios en su momento en prime time? Se dice, se comentó que había, pues bueno, pues vete tú a saber. ¿Fenómenos paranormales? Bueno, pues ahí se ha hablado de llantos, de gritos de niños, de pasos. Y ahora te digo lo único que yo sentí en 6 horas que estuve esa madrugada de 1990 en el Palacio de Linares. Creo recordar que era, pues no sé si era julio de 1990. Digo esto porque no hacía frío en la calle. Entramos, insisto, esa noche andaba por ahí el gran Santiago Vázquez, que le admiro muchísimo, grabando psicofonías. Estamos oyendo, parece que hay pasos en el piso de arriba. Parece que en el piso de arriba había pasos porque éramos cotillos, niñatos como yo en esa época, que subíamos y nos escapábamos por todo, porque hay que decir que es lo más bonito que he visto en mi vida. Puertas hechas con pan de oro, paredes con unos estucos preciosos, o sea, era una auténtica preciosidad. El corredor, que valga la redundancia, corre por la parte alta, una auténtica pasada de palacio y una auténtica preciosidad. Íbamos con linternas. En esa época, evidentemente, no había esos móviles que hay ahora, pues con linternas para grabar, con cámaras.
no existían, con lo cual bastante hacíamos pues con las grabadoras y con métodos, entre comillas, en aquella época prácticamente rudimentarios. Muchos guardias de seguridad han dicho que mientras estaban allí vigilando el palacio, ahora en la actualidad, siendo Palacio de América, escuchan ruidos raros. Muchos albañiles, cuando lo estaban remodelando, han dicho que ahí se han escuchado, que escuchan voces y gritos de niños, o de niña, en este caso, si es Raimundita, tiene que ser una niña. Hace poco, relativamente poco, un antiguo albañil salió diciendo, eso fue que estábamos todos nos quisieron meter miedo y estábamos todos con una guasa y con la coña, juerga y con la coña, que nos dio algunos por decir, he visto un fantasma, pero con la realidad en la mano no hay una sola prueba. Hay unas psicofonías. Eso te iba a decir, porque yo recuerdo incluso que una revista, no sé si fue la revista Tiempo, en aquellos años de todo este lío, incluso repartió un radiocassette o un CD con las supuestas psicofonías del caso. Y que decía mamá o algo así. Si yo las he escuchado, es algo así como yo nunca tuve una hija, por ejemplo, nunca oí decir mamá. Es yo nunca oí decir mamá. Y una voz de niña. A ver, yo las he oído también, Rafa, pero es tan fácil. Se ha demostrado que eran falsas. ¿Sí? Diga Vázquez lo que diga. Y le tengo admiración y respeto. Y sobre todo porque tengo mucha admiración y respeto a otro Vázquez, que era su padre, que trabajó en esta casa y que ha sido uno de los mejores periodistas que ha habido en Radio Televisión Española. Pero en este caso, el hijo de Vázquez, que insisto, como parapsicólogo y como persona del misterio, le tengo un respeto increíble. Pero diga para mí lo que diga, en mi opinión, esas psicofonías eran no son falsas. verdaderas. No son verdaderas. Yo lo único que noté allí en esa noche era que estabas de repente, podías estar perfectamente manga corta, insisto, era julio, ¿vale? Y de repente, según te movías, hacía un frío, pero un frío, no una bajada de temperatura de decir, jolín, parece que refresca, no, un frío de decir, jersey al canto. Es lo único, todos sabemos que los cambios bruscos de temperatura son un poquito la antesala de que pueda haber un espectro, que pueda haber un fantasma, o simplemente que era un palacio abandonado con un montón de zonas cerradas y que según la van abriendo pues es probable que entraran corrientes de aire frío. Pero vamos, por decir eso es lo único que puedo hablar de que yo he visto algo raro ahí o que he sentido algo raro ahí. Y si no te lo diría. Eso sí, desde que murieron los marqueses, ese pedazo de palacio ha pasado por varias manos. Jamás se han quedado allá a vivir. ¿Jamás qué? Se ha quedado nadie allá a vivir. Es un poco como con Amityville, la casa de Amityville en Nueva York. Bueno, el Palacio de Linares, que ahora mismo es la Casa de América, el testimonio de Carlos Bustos, y su veredicto es que no hubo nada. En mi opinión, no. Probablemente no hubo nada. En mi opinión, Vamos no. con el siguiente. Bueno, pues la famosa iglesia de San Ginés. Esto creo que es diferente, ¿no? Esto ya es más macabro. A ver. Mira, reinando Pedro I, la iglesia de San Ginés era, además es que es preciosa, ¿la conoces? No. Pues es preciosa, te recomiendo que entres ¿Dónde está? a verla. Pasaje de San Ginés, calle Arenal, En Joyeslava, los Austria, en Madrid de los Austria. Sí, cerquita, muy cerca de Sol, cerquita de la famosa chocolatería de San Ginés, en esa zona. Bueno, pues reinando Pedro I, en esa época, unos ladrones irrumpieron en la iglesia pues para robar pues lo que pillaran, imágenes, el cepillo, todo lo que pudiera haber en la iglesia de San Ginés, ¿vale? Allí se encontraba rezando un anciano, un pobre hombre, y estos desalmados, por no llamarlos de otra manera, pues no se le ocurrió más que al pobre hombre, que les había visto que estaban robando y que él estaba rezando ahí, pues para que no les conociera o no dijera nada, lo mataron y lo decapitaron. ¿Pero esto es real? Sí, esto cuentan que es real. Esto cuentan que es real. Evidentemente, si yo he estado en el Palacio de Linares y no me lo creo, pues hombre, tengo cierta edad, pero no he estado en 1800 y pico, ¿vale? Días más tarde, dicen que un espectro sin cabeza se presenta a hablar con el párroco de la iglesia de San Ginés y le da la descripción exacta de los asesinos. De los asesinos. Un espectro sin cabeza, decapitado, le da la descripción exacta al párroco de los asesinos. A lo mejor el párroco lo soñó. ¿Esa es la iglesia?
Eso San es San Ginés? Ginés. Eso es San Ginés, sí. Eso Ahí la es tienen ustedes. Una foto de época. Correcto. Es preciosa. Por En el dentro, Madrid de los Austrias, en el centro de Madrid. y, pues, siglo XVI me parece que comenzó a construirse, aunque data del siglo XII, este tipo, la primera basílica de San Ginés, pero yo creo que este en concreto es siglo XVI o XVII. Por dentro, sobre todo por dentro. Bueno, el caso es que se aparece el decapitado al cura y señala y describe a sus propios sí, asesinos. un señor decapitado al cura, al sacerdote de la parroquia de San Ginés, le describe cómo son. Son detenidos, fueron ellos, ¿vale? Y fueron ajusticiados, tirados a un barranco. ¿Sabes qué barranco? ¿Cuál? Palacio Real, Plaza Oriente, Teatro Real. Del Teatro Real hacia adelante, digamos hacia Ópera, Sí. eso era un barranco, donde se ajusticiaba a gente. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que se construyó en ese barranco años después, muchos años después? ¿Qué? El Teatro Real. ¿Sabes la particularidad del Teatro Real? ¿Le has visto desde arriba? No. Tiene forma de ataúd. Eres muy amigo del móvil en directo. Busca Teatro Real, vista desde arriba. Pues espera, te lo busco yo, que a lo mejor lo tengo más a mano. Teatro Real de Madrid, vista desde arriba. Teatro Real de Madrid, visto desde arriba. Impresiona, desde luego. Yo no sé si la cámara... Imposible, ¿verdad? A ver, Imposible. vamos a ponerlo aquí en la cámara 3, a ver si se puede ver. Este es el Teatro Real y explícanos qué sentido tiene. Bueno, pues el arquitecto del Teatro Real le dijeron que donde estaba construyendo ese teatro era un barranco donde se ajusticiaba a todos los indeseables de Madrid. ¿Vale? Me parece que no sale bien. Bueno, a lo que voy. No sale bien porque se ha ido. A ver, ¿lo estáis viendo, chicos? O sea, ¿lo vamos a poder ver? Es todavía más fácil. Ah, mira, ahí lo tienes. Ah, fíjate qué imagen más bonita. Ese es el Teatro Real De Madrid, de con una Madrid. forma exacta y perfecta de un ataúd. de un ataúd. Visto desde arriba. Al fondo, Plaza Oriente, aquí Ópera. Al fondo, Plaza Oriente y aquí Ópera. El arquitecto le contaron que Ya, compañeros. El arquitecto le contaron que ahí había habido efectivamente que era un barranco donde se ajusticiaba a los cacos y a la gente indeseable de Madrid. Yo no sé si es por eso, pero esto tiene forma de ataúd. Dice que por la acústica. Y yo he estado en el Metropolitan Opera House de Nueva York, yo he estado en la Ópera de París, yo he estado en el de Venecia, he estado en la Scala de Milán, precisamente el año que ganamos la Champions, y ninguno tiene forma de ataúd, y a lo mejor tiene mejor acústica que el Teatro Real de Madrid. Con lo cual, ahora, ahí está. Lo que no puedo imaginarme es que a alguien se le ocurra, enfrente del Palacio Real, construir el Teatro Real, que es lo más importante que tenemos de cara a este tipo de representaciones teatrales o musicales, y tiene una forma total de ataúd, ¿no? Ya lo has No, visto. desde luego. Pero lo es has que visto. es exacto. O sea, vamos a ver si nos queda así. Yo creo que nos queda 7-8 minutos para. Creo que nos da tiempo a una última. ¿Sí? Sí. Museo de Arte Reina Sofía. Este es el que me decías tú que ojo, ¿no? Pero espera, de la iglesia de San Ginés todavía hay señoras que actualmente pueden tener 70, 80 años, 70, 60, que van a rezar y dicen que se les cruza una especie de espectro algodonal como Decapitado. luminoso de alguien decapitado. O sea, esto no lo cuenta, evidentemente lo cuenta el sacerdote, pero también en la actualidad lo cuentan señoras que van a ir a rezar, ¿eh? Señoras que van a ir a rezar porque son vecinas del barrio. Lo del Museo de Arte Reina Sofía a mí particularmente lo que más miedo me da. A ver. El Museo de Arte Reina Sofía, no podemos olvidar que lo primero que fue un albergue. Un albergue donde la gente, en la época que hubo esa gran pandemia de peste en Madrid, ¿vale?, iba a morir allí. En ese albergue iban a morir. De hecho, se dice que muchos están enterrados ahí. Después de albergue, se convirtió en el Hospital General y la morgue también de Madrid. Para después, evidentemente muchísimos años después, convertirse en lo que es ahora, un museo de arte. Mira, ahí hay guardias de seguridad que además, psicológicamente, cuando los entrevistas o los ves la cara, o según te lo están contando, dudo que mientan.
Yo no lo he visto, yo no he visto nada. Te digo lo de siempre. Yo pido una señal para convertirme en algo más creyente en este tipo de cosas. Yo no lo he visto. ¿Vale? No hay empresas de seguridad, las alarmas saltan solas, no hay empresas de seguridad que quieran trabajar ahí. Quien está ahí, los guardias de seguridad salen escopetados. Después de Hospital General, ¿vale? Creo que te he comentado que fue Morgue. Desaparecieron tal cantidad de cuerpos, Rafa, desaparecieron tal cantidad de cuerpos de allí que no se sabe dónde están. Y se dice que están entre sus paredes, y se dicen que están en sus cimientos. Los gritos, sobre todo yo diría más, lo que más impone son las declaraciones y los testimonios de la gente de seguridad del Reina Sofía. Es que no hay que perder de vista que estamos hablando de uno de los principales museos de España. Sí, sí. El Museo Reina Sofía, que seguramente con el Prado y con el Thyssen, aparte de formar el Triángulo de Oro de Madrid, son las 3 mejores pinacotecas de España, y es posible que de Europa, quitando el Louvre y la National Gallery londinense. No olvidemos también que allí se encontraron el cuerpo de 3 monjas. Esas sí fueron exhumadas. ¿En el Reina Sofía? En el Reina Sofía. ¿Pero dónde? Para hacer la obra. Cuando se levantan los cimientos para crear un edificio nuevo, salieron el cuerpo de 3 monjas. Te voy a repetir, a un albergue. ¿No te recuerda esto un poco a los Sinakuk en Amityville, donde les mandaban a morir a esa tierra y por eso se quedó maldita? Pues es que esta gente que estaba infectada con la peste, allí les mandaban a morir, y muchos de ellos que estaban, si no estaban muertos, estaban a punto de morir, pues probablemente fueron enterrados vivos también. Allí se oyen unos gritos, se oyen unos lamentos, que no me extraña que los guardias de seguridad, y la historia de las alarmas, yo no sé si se atreverán, ¿no? Yo no sé quién es la empresa que está encargada de la alarma y de la seguridad del Reina Sofía, no lo sé, pero desde luego me encantaría tener una entrevista con ellos. He tenido entrevista con algún vigilante, y he hablado con algún vigilante, y cuando te están mintiendo, yo creo que se puede notar un poquito. ¿Y qué te dicen los vigilantes? Gritos, lamentos, sombras, cosas que se mueven, puertas que se abren y se cierran con una sincronía de 3 pares de narices. Lo del Reina Sofía es terrible. Fenómenos poltergeist. Totalmente, fenómenos poltergeist. Nos quedan 3 minutos, no sé si da tiempo a contar rápidamente algún otro de los asuntos. Deja que te cuente una que está cerca de aquí, pero muy rápido. Quedan 3 minutos, sí. ¿Quedan 3 minutos? Yo creo que sí que nos da tiempo. A ver. Y ese es otro programa, el Metro de Madrid. Hay una estación que llaman Fantasma. Hay 2. ¿Hay 2? Hay 2, la de Tirso de Molina y la de Chamberí. La de Chamberí es una estación que estaba aquí entre Bilbao e Iglesia, un poquito más arriba, que fue condenada, porque era muy cortita. Prácticamente el tren arrancaba, y en aquella época que los frenos no eran precisamente un dechado de virtudes, a los pocos minutos tenía que empezar a frenar, y la condenaron. Pero se cuenta que al lado de la estación de Chamberí había un colegio de monjas y de curas, ¿vale? Un cura y una monja, que eran profesores de ese colegio, tenían un lío, y ese lío lo vio una niña, una alumna. La niña era una crack, les dijo de todo: quiero buenas notas, quiero un chantaje en toda regla, la amiga, la niña. Y en una excursión, en la estación de Iglesia, Bilbao, Chamberí, Bilbao, Iglesia, medio Chamberí, en la estación de Chamberí estaban para hacer una excursión, y dicen que la monja, que dicen que las monjas suelen ser más malas que los sacerdotes, que los curas, y perdona que sé que eres muy católico, pero yo estaba en un internado de curas, cuidado, y hablo con conocimiento de causa, pues tiró a la niña a las vías en el momento que pasaba un convoy, un tren. Evidentemente la niña murió. Se quitaron a la niña en medio los dos, y dicen que la niña, por esos andenes, pues vaga, como un alma en pena, llora, y mucha gente lo ha oído. Incluso dicen que a veces, en su momento, cuando el tren paraba allí, se la veía en los vagones. Y estamos hablando de la estación Fantasma de Chamberí. Eso es Chamberí, entre Bilbao e Iglesia. Que además se puede visitar. Ah, sí, mira, hay fotos mira, por ahí. Mira. Yo he estado allí. Se puede visitar, está tal y como se dejó en los años tal 50. Cual. Sí, es un museo, además es gratuita, por lo menos la vez que estuve yo hace un par de años. Yo he querido ir un par de veces, pero siempre me ha pillado cerrado, pero sí que es la estación Fantasma que se puede visitar.
Estos ágines. Es una cosa Es preciosa. más, fíjate, por error he mandado unas fotos por WhatsApp donde salimos mi hija y yo visitando la estación de Chamberí y estoy yo tratando de arrancar el rombo, que si me pillan, Pero bueno. intentando arrancar debajo el rombo de Carlos de Bustos, Chamberí. se acabó el tiempo por hoy, pero vamos a continuar con estos misterios Sí. la semana que viene. Tengo Dios cosas mediante. preciosas, de verdad. Mil gracias, como siempre. Hombre, gracias a ti. Publicidad y, perdón, publicidad y luego vamos al informativo de Intereconomía.